Hola queridos hermanos, hermanas, los saluda el Padre Juan Carlos para compartir con ustedes la reflexión del Evangelio de este sábado 16 de octubre. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando les lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Pues hermanos, hermanas, este Evangelio de Lucas nos recuerda las palabras de Jesús, donde nuevamente nos viene a advertir sobre la importancia de estar felices, incluso orgullosos de ser hijos de Dios, bautizados en nuestra Iglesia católica, y no avergonzarnos de nuestra fe. Desafortunadamente, por voces extrañas que muchas veces llegan a nuestros oídos, llega un sentimiento a albergarse en nuestro interior por avergonzarnos, por hablar de Dios quedito, ¿no? Nos da pena a lo mejor bendecir los alimentos en un lugar público, persignarnos, y ahí es donde Jesús nos empieza a mover la conciencia de que si conocemos a Dios, si reconocemos que es lo más importante de nuestra vida, no hay por qué avergonzarnos. Y por eso es muy importante que cada uno de nosotros analice y evalúe el tipo de vida práctica en la fe que llevamos. Es una en la que no se impone la fe a los demás, sino se comparte con el propio testimonio de vida en cada día de nuestra existencia. Y bueno, pues también al final habla de el pecado sobre el Espíritu Santo. Qué difícil es escuchar estas palabras cuando el mismo Jesús nos dice que hay que perdonar hasta 70 veces 7. O sea, siempre. Pero imagínense qué clase de pecado es el que se llega a cometer que ni siquiera alcanza el perdón de Dios. El pecado contra el Espíritu Santo. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿qué clase de pecado es? Pues pudiéramos sintetizarlo, aunque hay muchas variantes, en decir que es el rechazo consciente de Dios, cuando la persona rechaza conscientemente a Dios. Y subrayo la palabra consciente porque vemos ahora, ¿verdad?, muchos niños, adolescentes, jóvenes que rechazan a Dios, pero su conciencia aún no termina de estar formada. Y a veces pues rechazan a Dios o no quieren saber de Dios. Pero cuando ya es consciente, cuando ya es un alma o una persona madura en la fe, que ha experimentado a Dios y aún así persiste de manera obstinada en el rechazo de Dios, pues es como yo en ocasiones les he dicho, Dios no nos va a llevar al cielo obligados, ¿verdad? Nadie va a ir a la fuerza al cielo. Solo aquellos que quieran ir y luchen por ir y permanezcan firmes en la fe sin avergonzarse y sobre todo también compartiendo con la propia vida el testimonio de vida cristiana que Dios espera de nosotros. Pidamos a Dios por todas aquellas almas, aquellas conciencias aún que no terminan de madurar en la fe, para que Dios nos libre de caer en el pecado de la blasfemia y del rechazo craso de Dios. Les envío mi bendición, pidiendo a Dios que los libre de toda enfermedad, calamidad y acechanza del mal, y permita que sus próximos días, meses y años transcurran en salud y bienestar. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que Dios les bendiga.